A pesar de las mejoras que paulatinamente se han desarrollado, todavía queda mucho trabajo por hacer para poner en marcha una gestión óptima y un control eficiente de los derechos humanos en las empresas. Quédate con nosotros para conocer más. Bienvenidos a Responsabilidad Social con Tenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy César Medina y me acompaña Vega Santos. Hola Vega, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Vamos a empezar con el tema. Partimos de la siguiente premisa, que los derechos humanos son una norma de conducta mundial y son las Naciones Unidas quienes marcan las líneas de acción, tanto para estados como para empresas, a través de los llamados principios rectores. Tenemos que imaginarnos que estos principios son como un mapa, ¿no? Una hoja de ruta para que tanto empresas como estados, es decir, para que ambos actores pues entren en acción, ¿no? Porque de lo que se trata es de proteger y de respetar y de mediar ante abusos, ante malas prácticas y sobre todo, y en lo relativo al sector privado, es decir, a las empresas, para ayudarles a promover políticas, establecer políticas y normas con base en la específica naturaleza que cada una tenga, ¿no? Y en el tamaño que tenga cada empresa. Así es, Vega, concuerdo contigo. El tema de las empresas y los derechos humanos es crítico y lo es porque comienza a ganar importancia con la apertura de nuevos mercados por la globalización y la evolución que se ha desarrollado a través de la cadena de suministro, sobre todo a raíz del incremento del papel de las empresas transnacionales en la actividad económica mundial. Esta importancia también la vemos en que cada vez es más clara la necesidad de crear mecanismos de rendición de cuentas frente a los derechos humanos. Alguno puede estar preguntándose qué relación existe entre responsabilidad social y derechos humanos. Pues mira, ya os decimos que hay son dos conceptos inherentes, son dos conceptos complementarios. Una exigencia ética. Hay un video muy interesante que vamos a dejar en la descripción del podcast que explica la historia de los derechos humanos. Tenéis que verlo. Es como si los derechos humanos fueran la base bajo la que se conforma la responsabilidad social empresarial y simbolizan un firme compromiso con el respeto y la protección de la libertad, el bienestar y la dignidad. Hay que tener claro que no es posible hablar de desarrollo sostenible si los individuos no ejercen ciertos derechos y libertades mínimas. Y en lo concerniente a las empresas, la pregunta puede ser, ¿cómo puedo hacer yo, como empresario, para incorporar esa estrategia de derechos humanos? A ver, para empezar, con base en la propia naturaleza de la empresa, hay que decidir el enfoque de responsabilidad social y de derechos humanos que más te interesa. Por ejemplo, pues puedes optar por unas políticas que beneficien la contratación de determinados grupos más vulnerables y fomentar la inclusión, ¿no? Por ejemplo, o optar por un programa de reducción de la contaminación y reducir las emisiones de efecto invernadero, optar por políticas de reciclaje, etcétera, etcétera. Tiene mucha lógica que sea lo primero, decidir el enfoque, sobre todo porque no debemos olvidar que la principal función de una empresa debe ser crear y generar valor para los grupos de interés internos y externos. Hay muchas acciones que pueden desarrollar las empresas y muchos compromisos que se pueden asumir con el fin de promover y de apoyar los derechos humanos, aunque no hay que olvidar que tienen ciertas obligaciones que deben ser atendidas y en caso de no serlo, pues tendrán consecuencias negativas. Y cuando hablamos de consecuencias negativas, pues tenemos que decir que los derechos humanos tienen una trascendencia legal. Y en este episodio te vamos a explicar por qué te interesa muy mucho tener en el punto de mira los derechos humanos. Y no solo por el tema legal del que te está hablando César, ¿no? Sino porque una política clara de derechos humanos puede hacerte alcanzar una ventaja competitiva. Vamos entonces a plantearnos la siguiente pregunta. A ver, César, ¿tú qué crees? ¿Cómo pueden las empresas
asumir ese compromiso con los derechos humanos? ¿O qué es lo primero que tendrían que trabajar? Lo primero, trabajar en la integración y revisión en la empresa de los derechos humanos. Y recomendamos navegar por los 17 ODS. Nosotros ya hemos explicado en anteriores podcasts en qué consisten. Te animamos a que si quieres conocerlos a detalle, revises esos anteriores episodios. Los ODS están fuertemente relacionados con los derechos humanos, de hecho. Son una traducción de estos últimos en objetivos y metas. Es más, existen conexiones específicas entre las 169 metas ODS y los derechos humanos. Un dato duro, el 49% tienen relación directa con los derechos humanos según la ONU. Es más, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya sabéis, es una hoja de ruta que lo que busca pues es la paz, erradicar la pobreza y propiciar el desarrollo de la humanidad. Si tienes una empresa, lo primero es que analices los ODS que son prioritarios para tu organización y en cuál se podría enfocar de manera inicial. Lo siguiente que te recomendamos es hacer una declaración de compromiso pública con los derechos humanos y la responsabilidad social empresarial. Te interesa muchísimo que se difunda activamente entre las entidades con las que la empresa mantenga relaciones contractuales. Tenemos que recordar que este tipo de declaraciones deben y tienen que involucrar a todos los grupos de interés con los que tu empresa entra en contacto cotidiano. Después, te recomendamos que te adhieras a la iniciativa de Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Es una acción gratuita, no te cuesta nada. Y este pacto está muy bien porque tú te adscribes libremente a estos 10 principios que están basados en derechos humanos, cuestiones laborales y ambientales y de lucha contra la corrupción. Entonces, el pacto en sí es una herramienta porque te da como unas líneas de acción y una estrategia traducida, es decir, se traducen esos principios en las líneas de acción que tú tienes que ir siguiendo. Si dudas cómo llevarlo a cabo, ponte en contacto con nosotros que ya sabes dónde encontrarnos. Lo que nos hemos encontrado habitualmente en consultoría es que las empresas suelen optar por una fórmula habitual, que es la elaboración de un código de ética y conducta. Y es una excelente fórmula, realmente lo es. Sin embargo, a veces lo hacen obligadas porque las empresas con las que mantienen relaciones comerciales se las exigen como requisito imprescindible para poder formar parte de la cadena de suministro. Aunque es una iniciativa muy positiva, nuestra recomendación es que sean complementadas con adecuadas políticas de derechos humanos. Y fíjate, vamos a ver unos buenísimos ejemplos de cómo lo están haciendo las grandes empresas. ArcelorMittal tiene aprobada una política de derechos humanos, de hecho está traducida a 19 idiomas y la podéis descargar a través de su web. Y ya han facilitado formación al respecto a más del 86% de su personal. O sea, fíjate qué bonito, qué cultura en valores y en respeto a los derechos humanos que trata de transmitir esta empresa. Ellos además tienen como unos cauces, son unos mecanismos confidenciales de denuncia para que empleados o grupos de interés externos pues puedan informar sobre violaciones que ellos o han vivido o perciben respecto a los derechos humanos. Es más, la violación grave de derechos humanos puede llevar en el caso de esta empresa tanto al despido y pues lógicamente a la denuncia frente a las autoridades pertinentes. Ahora que ya tenemos un poco más claro el asunto, ¿por dónde comenzar? Bueno, pues recomendamos que inicies desarrollando una valoración sobre los riesgos que actualmente tiene tu empresa o tienen las empresas con las que trabajas como cadena de suministro. Asegúrate que en la actualidad no se vulneran los derechos humanos. Lo primero y más necesario es tomar conciencia de las consecuencias reales y los riesgos potenciales sobre los derechos humanos de tus acciones o la de los terceros implicados en las relaciones comerciales. Por ejemplo, puedes identificar a las personas expuestas a mayor riesgo de vulnerabilidad o de marginación. También puedes evitar discriminaciones de grupos vulnerables o puedes facilitar la reclamación de los afectados en el caso de que se hayan vulnerado. Hay todo un mundo. Como podemos observar, los derechos humanos ya dejan de ser algo abstracto, ¿verdad? Para integrarse como parte fundamental en la gestión de la empresa. Y son muchas las empresas que reconocen que respetar los derechos humanos debe de ser una parte esencial de la responsabilidad social. Y no solo porque es la manera correcta de proceder, ¿no?
sino porque protegerlos revierte positivamente en tus negocios y revierte positivamente en la sociedad. Crea valor, mejora la reputación de tu empresa, mejora la capacidad de atraer y retener a los empleados y clientes, afecta de manera positiva la motivación y también, obviamente, a la productividad de los trabajadores y es capaz de modificar la percepción que tienen los inversores sobre tu empresa. Esto te interesa mucho, ¿no? Y también las relaciones con los grupos de interés. Merece la pena pensarlo, sobre todo porque así podrás generar una ventaja competitiva. Está claro que a veces lo más obvio es lo que marca la diferencia entre una organización y otra. Las empresas deben entender inicialmente que la responsabilidad de respetar los derechos humanos va más allá del cumplimiento de la ley y adoptar en su estrategia la responsabilidad social empresarial. Y si tienes dudas, pues ya sabes, te puedes poner en contacto con nosotros. Hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Gracias por tu atención. Os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios y a que nos califiquéis con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde nos estáis escuchando. Nos dará mucho gusto leerte. Además, síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio web www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde vamos a responder cada correo, comentario o inbox o mensaje directo que nos mandes. Nos escuchamos la próxima semana con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social contenedores. ¡Hasta la próxima!